Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Buenos días. Me acordaba ahorita que hablaba José, que compartía con nosotros de una historia que escuché de un crucero en el que estaban en el Caribe, y empezaban a hablar algunas de las personas sobre un hombre que había hecho algo en el barco, y algunas personas decían, este hombre debe de ser reconocido como un héroe, y otras personas estaban hablando, esa persona deberían de darle un reconocimiento, debería de llegarlo con el presidente para que lo conozca, y otras personas hablaban sobre la hazaña que había hecho este hombre. Y allá estaba el capitán del barco y estaba rodeado de mucha gente, y él estaba hablando, y el hombre del cual se estaban refiriendo dice que estaba sentado con la cabeza boca abajo, y la gente hablaba y decían muchas cosas de él. Y entonces el capitán del barco dijo: durante todos los años que he estado en el mar trabajando en las travesías, nunca me había tocado ver el caso de una persona con tal valor, que haya estado dispuesta a arrojarse en medio de los tiburones para rescatar una persona. Y entonces la persona decía que hable, que diga unas palabras, y el hombre seguía agachado, y el capitán del barco le pasa el micrófono, y este hombre se levanta y dice: yo solamente quiero decir una cosa, solamente quiero saber una cosa: ¿quién fue el que me aventó? Entonces aquí estamos nosotros también, como decía Moisés, cuando el Señor le habla, dice que el Señor le dice: Moisés, necesito que tú vayas y hables con Faraón y le digas que yo quiero que suelte a mi pueblo y que lo deje ir, porque en un tiempo yo quiero que vayan y me adoren en el desierto, y yo lo voy a llevar a una tierra prometida. Entonces me llama la atención que el primer argumento que le dice Moisés, en vez de responderle al Señor afirmativamente, le dice: pero ¿quién soy yo, no, para que tú para que me mandes a mí? El otro argumento que le dice: ¿sabes qué? A mí no me van a creer. ¿Quién les voy a decir quién me manda? Ellos no van a creer quién me manda. La otra cosa es, de los argumentos, que es el que me gusta mucho a mí, porque yo también batallo con eso, es de que, ¿sabes qué? Yo no soy hombre de muy fácil palabra. Y entonces después de eso le dice: ¿sabes qué, Señor? Envía a otro. Entonces el Señor le dice: ¿quién es el que le da el habla al hombre? ¿Quién es el que creó la boca del hombre? ¿Quién es el que creó al mudo? ¿Quién es el que creó al sordo, al ciego? Entonces el Señor dice: yo soy el que da las capacidades. Entonces me gustaba, porque lo que compartía José ahorita, Dios es el que escoge, Dios es el que prepara, y Dios es el que capacita a las personas. Y por eso, pues eso me trajo mucha paz, ¿no? Porque saber que, ¿sabes qué? No es uno el que trabaja, sino que el Señor es el que está obrando a través de las personas. Y dentro de esto, Dios tiene un deseo, y dentro de ese deseo es que nosotros podamos amarnos unos a otros. Y de lo que hemos estado leyendo y estudiando del libro de Romanos es eso, ¿no? Que Dios está buscando que nosotros podamos relacionarnos como hermanos, y que como iglesia podemos tener una fraternidad, así como nuestro nombre, que se llama Amor Fraternal, que podamos tener una buena relación como hermanos. Y si vemos el ejemplo de Pablo, lo que nos hablan de él es que antes de ser su ministerio, se decía que él era un perseguidor de la iglesia. Él iba con los sacerdotes para pedir cartas, para poder ir y buscar todas aquellas personas que estaban en las sinagogas, que se habían convertido a cristianismo. Y él lo que quería es tomarlos para llevarlos a la cárcel. Pero cosa curiosa, que siendo él un celoso de la ley, que se describe él como que estuvo con uno de los más pesados, ¿no? De ahí de los israelitas, de los judíos, que estuvo con Gamaliel y que estaba bien pesado. Pues cosa curiosa, que Dios lo lleva a que tenga que amar a aquellos que eran sus enemigos, y no solamente a sus hermanos, sino que a gente que eran otro pueblo. Entonces
si Dios hizo con Pablo eso, por supuesto que lo puede hacer con nosotros, porque es algo de lo que Dios nos quiere enseñar, a que no veamos por nosotros mismos, sino que veamos por los demás hermanos. Y entonces, pues, si me acompañan al capítulo 15, que es donde vamos a estar leyendo ahorita, del libro de Romanos. Y continuamos con los temas del capítulo 14. Y el versículo 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Y a quién se estará refiriendo? Aquí lo que Pablo se está refiriendo a los fuertes es aquellos gentiles que habían recibido la gracia de Dios, que se habían convertido y que sentían una plena libertad en cuanto a la gracia de Dios. Y los débiles eran los judíos que se habían convertido, pero aún después de convertirse consideraban que deberían de seguir algunos ritos todavía de la ley de Moisés. Y en el libro de los Hechos podemos leer que Pablo y Bernabé se habían encontrado con un problema también, en el cual ellos habían estado compartiendo y habían visto cómo Dios había tocado no solamente a la gente del pueblo de Israel, sino que dice que a las gentes de otras naciones también las había tocado. Y ellos habían visto cómo el Espíritu Santo había trabajado en otras personas y las estaba usando. Pero cuando ellos llegaron a dar testimonio de eso a la iglesia, dice que ellos se pusieron muy contentos, estaban felices y alababan a Dios por lo que Él estaba haciendo. Pero dice que había un grupo que eran de la secta de los fariseos que decía: bueno, qué bueno que ya conocieron igual que nosotros, entonces ¿por qué no les enseñamos para que también empiecen a guardar la ley de Moisés? Entonces es algo que Pablo ya había visto. De hecho, él ya había tenido una confrontación junto con Pedro también en una comida en la cual veía cosas que Pablo tuvo que reprenderlo. Y la otra cosa es que nosotros debemos no buscar agradarnos a nosotros mismos. Más bien me gustaría que leyéramos en Gálatas 6, capítulo 2. Porque aquí habla el primer versículo que debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de ¿quién? Así cumplir la ley de Cristo. Y realmente esta es la manera cristiana, ¿no? Porque si vemos cómo Dios realmente no está buscando que cuando una persona le conozca se aísle, sino que lo que Dios está buscando, que cada persona que conozca a Dios pueda reunirse junto con otros creyentes y así de esa forma poder alabar juntos al Señor. Siempre ha sido el plan de Dios. Si vemos desde el principio de la creación, cuando Dios creó las cosas y estaba Adán solo, lo primero que dijo Dios: ¿sabes qué? No es bueno que el hombre esté solo. Y dice que le hizo su ayuda idónea. Y después de eso vemos cómo Dios, cuando usó el pueblo de Israel, no solamente usó una persona, sino que dio muchas tareas. Dijo: ¿sabes qué? Unos van a ser sacerdotes, otros van a ser levitas. Y Dios siempre tuvo ese plano, como que no crear personas solitarias, sino que las personas pudiéramos tener una relación junto con otros. Porque esa es la forma en la que Dios ve que si nosotros nos amamos, entonces las personas van a poder ver o conocer al Dios de cual nosotros podemos hablar. Y en Romanos capítulo 12, versículo 4, vemos la definición del cuerpo para ver más claro de lo que estamos hablando. Dice Romanos 12, versículo 4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y ahorita José decía muy claramente, ¿no? Cuando le daba las gracias a las personas que trabajaron en el campamento, es algo que realmente es donde Dios se glorifica,
Porque nosotros podemos ver aquí en la iglesia, como cuando ve el señor Alberto, a Mario, que están ahí bien guapos, ¿no?, recibiendo a la gente desde bien temprano. ¿Cómo ves tú gente que pues el Carlos ahí, que aunque no se ve, que está trabajando allá, que pues echando a perder se aprende, ¿no?, pero pues ahí está, echándole ganas. Y vemos a los jóvenes que están en alabanza, que se involucran haciendo cosas, porque no lo están haciendo para ellos mismos, sino lo están haciendo para darle la gloria al Señor. Y nosotros salimos beneficiados de eso, ¿no creen? Porque cuando personas se involucran, lo hacen porque el propósito de ellos no es recibir nada. O Delma, ¿te recibes algo? Pero lo que recibe no es de la iglesia, pero lo recibe de parte del Señor. Y esa es la satisfacción que uno puede obtener, ¿no?, de que cuando estamos trabajando para el Señor, aparte de que el Dios nos da la oportunidad, podemos bendecir a otras personas. Y parte de esto, de la enseñanza, es que van a seguir llegando personas que se van a seguir involucrando. Y cuando usted se adhiere al cuerpo de Cristo, entonces todos somos bendecidos, porque cada uno de nosotros tenemos una función diferente dentro del cuerpo, porque pues somos muchos miembros, pero yo no puedo hacer las tareas del otro, de otro miembro, sino que yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde. Entonces ahí es donde Dios, por eso siempre ha tenido ese deseo de que la iglesia sea ese cuerpo de personas, como dice su propia definición, ¿no?, que viene del griego, de Eclesiastés, que significa, es una reunión de personas, que en su tiempo, cuando los romanos usaban el concepto de la iglesia, era para juntarse para la política, para tomar decisiones. Pero cuando nosotros lo adoptamos en la iglesia, el concepto lo adoptamos para decir, es un grupo de personas que tienen las mismas simpatías, que creen en lo mismo y que juntos glorifican al Señor, o le dan la gloria y la honra al Señor. Y entonces el versículo 2 dice de Romanos 15 que cada uno de nosotros debe de agradar a su prójimo en lo que es bueno. ¿Y sabes qué es lo que significa esto? Que debes de buscar, que debes de renunciar a tus privilegios. No, yo cuando estudiaba pensaba mucho, ahora que están de moda mucho los privilegios, que hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo tengo el derecho de un hombre casarme con otro hombre, yo tengo derecho de una mujer casarme con otra mujer, y dentro de la sociedad, dentro de las leyes, hemos visto cómo se han dado casos de que en los deseos de la persona realmente nunca se está considerando a Dios. Si tú te fijas en las leyes y todo lo que se está haciendo ahorita, realmente son cosas que no glorifican a Dios, porque las personas que están tomando las decisiones son personas que no conocen a Dios. Y ahí está una tarea para nosotros como iglesia, que pues necesitamos cambiar muchas ideas y muchos conceptos y muchas cosas que traemos nosotros en la cabeza, porque lo que debemos de buscar es la unidad de nosotros como creyentes, para que una vez que nosotros estemos unidos ya podamos impactar para afuera. Porque imagínate si tú y yo no nos podemos poner de acuerdo dentro de la propia iglesia como creyentes, como personas que consideramos que tenemos un Dios, que consideramos que el Señor es nuestro guía. Si nosotros no podemos llegar a tener un acuerdo, imagínate cómo podremos entonces convencer a las personas de afuera en que se puedan acercar y conocer al Señor. Y yo veo mucho en el principio de la creación, vemos mucho de eso también, de los deseos de las personas, y lo vemos en el caso de Adán, porque el Señor le había dicho que el fruto ese estaba prohibido, pero él decidió por sus privilegios, por sus deseos, antes que decidirse por la voluntad de Dios. Y yo hace 3 semanas se me vino, y estaba estudiando, y se me vino un concepto donde el Señor me habló mucho sobre cosas que yo estaba batallando también. Y fíjese lo que escribí: la felicidad no está en recibir, en obtener y disfrutar lo que deseamos, sino en hacer la voluntad de Dios.
Y ahí es donde realmente vamos a poder encontrar la satisfacción. Porque dice que ancho es el camino que te lleva a la perdición y angosto el que te lleva a la salvación. Y es porque son muchas las cosas que podemos desear, muchas de las cosas que podemos querer hacer, pero lo único que el Señor nos pide es que podamos creer en Él y que podamos poner nuestra confianza en Él. ¿Vamos bien o voy muy rápido? ¿Muy bien? Ok. Vamos a, entonces, la segunda parte del versículo 2 dice que lo que debemos de buscar debe ser para la edificación, porque no se trata de seguirle el rollo, ¿no? Decir, ¿sabe qué? Entonces se supone que tengo que seguirle todo el rollo a la otra persona, o todo lo que mi hermano quiera hacer le voy a seguir el rollo en todo. No se trata de eso, sino que me gusta la idea del concepto de la edificación. Cuando el Señor le preguntó a Pedro que quién pensaba que era él, y le decía, pues algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres la reencarnación de Juan el Bautista, algunos dicen que tú eres un maestro, un profeta, pero el Señor le dice, pero tú, ¿quién dices que soy yo? Y lo que él le responde, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que el Señor le responde es que lo que tú dijiste, el Espíritu Santo te lo reveló, y sobre ese fundamento voy a crear la iglesia. ¿Y cuál es ese fundamento? El fundamento es Cristo, el fundamento es el Señor. Entonces, si tú vas a tener o puedes dejar de hacer algo para que tu hermano entonces pueda crecer, entonces tú lo debes de dejar de hacer. Si tú ves que, por ejemplo, yo tengo familia que alguno de ellos me decía, es que el hombre tiene que andar con camiseta manga larga. No, pues es que no debe de usar gorra porque, pues no, la mujer es la que el Señor le ha dicho, ¿sabes qué? Que ella debe de cubrir su pelo. Y en un principio yo me molestaba mucho con esas cosas. Una vez hubo un evento familiar y en uno de los familiares yo le comenté que si quería que le trajéramos comida, que quería, porque nos estaban invitando a que si queríamos pasar a recoger barbacoa de lo que se estaba dando ahí, con los frijoles y la sopa fría, ¿no? Ahorita por echando la hora. Y lo que me contestó, ¿sabes qué? Que yo no puedo comer porque eso es dado a los ídolos. Pues era un bautismo. Y una de las cosas que ahora que meditaban todas esas cosas, realmente todas esas cosas, si tú eres una persona madura, no te deberían de afectar. Si esa persona se siente bien, siente que haciendo cierta cosa puede estar más cerca del Señor, y si tú no puedes ser un estorbo para eso, pues ¿qué le vamos a hacer? Igual hace un mes yo le comentaba a mi esposa que Romanos 14:12, ahora que compartió David, se me vino y leía ese pasaje de que un día el Señor va a venir y toda rodilla se va a doblar, y lo siguiente que dice, que todos vamos a comparecer ante Él, todos un día nos vamos a presentar ante Él. Entonces, si tú puedes o no puedes ser un estorbo para que tu hermano crezca, pues eso no debería de afectarte. Al contrario, deberías de buscar hacer lo que él le puede ayudar para que siga creciendo. Los cimientos ahí están, mientras el cimiento sea el Señor, pues las demás cosas, decía David, hay cosas que son secundarias o cosas que son moralmente indiferentes, pero si tú puedes ayudarle a tu hermano para que él pueda crecer, hasta que le falten 2 vueltas para la barda, no le hace, no, pero si tú le puedes ayudar, pues hay que hacerlo, pues. Y fíjate que el ejemplo que tenemos en versículo 3, pues nada más y nada menos que el fundador y el sustentador de esta obra, ¿no? El Señor Jesús. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En la Nueva Versión Internacional, que es la Biblia que yo leo mucho, dice, los insultos de tus detractores vinieron sobre mí. Y este es el salmo de un justo
que se está quejando, está diciendo, ¿sabe qué? Por seguirte a ti, yo estoy recibiendo toda la carrilla, ¿no? O sea, se están viniendo sobre mí. Pero si por agradar al Señor o por hacer lo que es correcto ante Dios, tú vas a padecer, pues entonces ahí es donde tú puedes obtener gloria. Porque si haciendo lo malo, pues recibes recompensa, pues, recibes castigo, pues entonces no hay ninguna gloria ahí, ¿no? Entonces, Elías fue uno de los profetas que llegó desesperado cuando el Señor le dijo, ¿sabes qué, Señor? Pues buscan matarme, ya nomás quedo yo de los profetas y pues se van a descabechar ya se descabecharon a todos y nomás falto yo. Pero llega y el Señor le habla y le dice, ¿sabes qué? Tú no estás solo, aunque tú veas las circunstancias difíciles y que tú veas todo el panorama, le dijo el Señor, todavía tengo ahí 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Y aún cuando vemos que pues nadie sigue al Señor, que nadie está haciendo lo que a Dios le agrada, el Señor aún todavía tiene guardado un remanente. Y pues parte de ese remanente pues está aquí en la iglesia, ¿verdad? De gente que están buscando hacer lo que al Señor le agrada. Y tenemos el ejemplo de Cristo en Filipenses 2. Versículo 3. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Imagínate el mismo Señor viendo que eso traería la salvación para todas las personas. Él dice que Él se sometió aún siendo Dios. Dice que Él se rebajó a hacerse hombre para morir. ¿Por quién? ¿Por unos cuantos? ¿Por nomás por los 12? No, dice que lo hizo porque Él sabía que iba a traer salvación para todos aquellos que pusieran su confianza en Él. En Juan capítulo 8 hay una historia para que podamos ver más este concepto de cómo es más fácil para que nosotros podamos criticar, es más fácil que nosotros podamos murmurar, que podamos voltear a ver las cosas buenas de las personas. En Juan capítulo 8 vemos la historia de una mujer que fue presentada ante Jesús y le dijeron, Señor, pues mira, esta mujer fue encontrada con otra persona que no es su esposo, y pues la ley de Moisés nos dice que lo que debemos de hacer nosotros pues es agarrarla a pedradas. Y pues ahí le dijeron, pues, ¿y qué piensas tú? Y pues algunas personas, algunos estudiosos dicen pues que estaba escribiendo sus pecados abajo, que el Señor estaba recordándole las cosas que ellos habían hecho malas. Pero yo no sé qué pasó, solamente sé que la Biblia me dice que el Señor trajo algo sobre sus conciencias, y lo que el Señor seguramente trajo ahí es todas las fallas y todos los pecados en los que ellos mismos ya estaban metidos. Entonces la lección aquí para nosotros es que cómo podemos voltear a ver las fallas de otras personas cuando nosotros mismos no podemos solucionar las cosas que nosotros traemos o las broncas que nosotros traemos. Cuando el Señor le voltea con ella, ya no, dice que todos fueron arrojando sus piedras y se fueron yendo. Y me gusta el Señor, no como es Él, ¿no? Porque pues nadie dice que realmente no estaba haciendo de lo que le acusaban, pero el Señor le dijo, ¿sabes qué? ¿Dónde están los que te acusan? No, pues no hay nadie. Y le dijo el Señor, no, pues yo tampoco te acuso, vete en paz.
el Señor no le dijo, pues, ¿sabes qué? Pues nomás no andes, siga de baquetona, sino que le dijo, ¿sabes qué? Vete en paz. Estoy seguro que ella, a partir de ese momento, experimentó la libertad de saber que el Señor la estaba perdonando. Y si el Señor hace eso con nosotros, pues ¿cómo no podemos nosotros dejar pasar por alto a veces cosas que son insignificantes? A veces podemos tener que un domingo alguna persona a lo mejor no nos volteó a saludar, la persona que siempre te saluda, y tú te quedas con esa cosa de que, pues no me saludó. Y pues si realmente tú quieres que te saluden, pues tú tienes que hacer lo mismo, tienes que buscar ir y a saludar a las personas. Hay cosas que a veces a lo mejor la persona anda apurada, a lo mejor lo que tú creas, lo que tú quieras, pero muchas de las cosas esas es que a veces muestran que realmente no somos fuertes, sino que más bien somos débiles, porque todavía hay muchas cosas en las que nos sentimos afectados, cosas que realmente son secundarias, como decía David. Y dice, antes bien, como está escrito, los vituperios de lo que te vituperaban cayeron sobre mí. Versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que se escribió, todo lo que podemos leer en la Biblia, aunque no fue escrito directamente hacia nosotros, pero son enseñanzas, son cosas que nos pueden ayudar cuando tenemos tribulación, cuando tenemos problemas, cuando nos sentimos débiles en muchas cosas, cuando estamos batallando con muchas cosas. Entonces podemos ir a la palabra y ahí encontrar algo que nos pueda dar aliento, que pueda ayudar a crecer nuestra fe. Y Pablo no solamente usó esta vez este concepto, en 2 Timoteo también lo mencionó, cuando le dijo que toda la escritura es inspirada por Dios, que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir. También había enseñado en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y que es eficaz. Y en el Salmo 119:105 dice el Salmo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra nos puede ayudar para poder encontrar esa luz, para poder salir de la oscuridad. En Hebreos 11, si todavía quieres ver ejemplos, puedes ver la lista de los hombres de la fe, personas que pasaron por muchas cosas, pero tú puedes encontrar ahí, cuando lees la última parte, que algo que te puede alentar es que esas personas, aunque sufrieron muchas cosas y que padecieron muchas cosas, la recompensa por la cual están ahí sus nombres y se mencionan es porque fueron hombres que confiaron y que tuvieron fe en el Señor, aun que no vieron el resultado de las cosas que ellos estaban deseando. Aún así, por eso podemos confiar en que la palabra está ahí para que nosotros podamos acudir a ella. Versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo que Pablo está pidiendo es que tanto débiles como fuertes, como judíos creyentes, como gentiles creyentes, puedan vivir en armonía. Y una vez que estén viviendo en armonía, esa unidad los puede llevar a que puedan adorar al Señor juntos, unánimes. Y para los que les gusta mucho lo estudio y que están escribiendo, la mención sobre la boca, sobre el hablar, desde Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 14, se menciona que toda boca está llena de maldición y amargura. En el 3:19 dice que toda boca se cierra y está bajo juicio. En el 10, versículo 9 dice que toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Y entonces llegamos aquí al capítulo 15, versículo 6, donde entonces todos podemos glorificar al Señor unánimes a una sola voz.
Versículo 7 dice: por tanto recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Cómo te recibió el Señor cuando lo conociste? ¿Estabas limpio? ¿Cuántos de aquí vivían en pecado? ¿O cuántos tenían problemas con pornografía? ¿Cuántos tenían problemas con desear cosas que no le agradaban al Señor? Con desear el mal a las otras personas, que odiaban a las demás personas. Realmente cuando el Señor nos escogió, no nos escogió limpios. Realmente me gusta, como de lo que platicaba José ahorita, que compartía, es que el Señor nunca está viendo las capacidades o el potencial que tú puedas tener como persona, sino que Dios está viendo el corazón de la persona. ¿Te fijas qué paz podemos tener en eso? Porque el Señor, no hay nada que tú puedas hacer para llamar su atención, porque lo que la palabra nos enseña es que Él nos escogió aún desde que antes nosotros hubiéramos nacido. Qué bonito, ¿verdad? Que también que el Señor nos dio vida aún cuando estábamos nosotros muertos en nuestros pecados. Es lo que dice Efesios. Nosotros estábamos alejados del Señor, nosotros éramos enemigos de Él, pero Juan 1:12 dice que Él llegó a hacernos sus hijos. Y el mismo Jesús dijo: ¿sabes qué? También ya no lo voy a llamar mis discípulos, ahora lo voy a llamar mis amigos. ¿Por qué? Porque comenzaron cuando le conocieron y cuando le recibieron ahora a vivir no para las cosas que ellos mismos deseaban, sino que ahora para vivir bajo la instrucción de lo que el Señor quiere que hagan. Y los siguientes 6 versículos, Pablo nos recuerda que el ministerio de Jesús incluye a los judíos y a los gentiles. Versículo 8: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Que Jesús vino a nacer bajo el linaje de David es porque el Señor lo había prometido y Dios cumplió su palabra. Y Dios nació siendo judío, pero también Él dice que él hizo todo lo que tenía que hacer, fue circuncidado, fue presentado, y Él cumplió con todo lo que la ley le mandaba. Esto para confirmar que las promesas que Él había hecho a sus padres. Dios le había prometido a Abraham que iba a ser como la arena del mar, su descendencia. Le habría dicho a Moisés que un día iban a estar las 12 tribus ahí rindiéndole en la tierra, iban a entrar a la tierra prometida, y que un día iba a venir el Mesías, que iba a ser el libertador de Israel. Y Dios cumplió su palabra. Por eso dice que vino a ser siervo de la circuncisión. Y versículo 9: para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y David anticipa el día en que el Mesías estará, dice, cantando, rodeado de un montón de gentiles, un montón de gente, que Él va a estar ahí cantando, celebrando, con una hueste de creyentes, de personas que confiaron y pusieron su confianza en Él. Y versículo 10 dice: y otra vez dice: alégrense gentiles con su pueblo. Aquí los mismos pueblo de Israel les está diciendo: alégrense junto con nosotros. Versículo 11 dice: y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Versículo 12: y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Apocalipsis 22:16 habla de esto, donde Dios dice que Él es descendiente de la raíz de Isaí, que Dios, pues naturalmente viene como persona, viene de la descendencia de David, pero Él es el creador de David. Él fue el que lo creó a él, mas sin embargo dice que vendrá la raíz de Isaí, y los gentiles esperarán en él. Y
versículo 13. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una vez que tú has conocido del Señor, que hemos experimentado la gracia de Dios, que hemos sido libertados, pues lo primero que deberíamos de pensar y reflexionar es que no debería haber lugar para los conflictos, para las divisiones, para que nosotros deseamos el mal o deseemos el mal a nuestros hermanos o a los que son miembros, hermanos de nosotros, de la iglesia, sino que lo que deberíamos de buscar es ser cada vez más llenos del Señor y de buscar conocerlo más a Él, y que cuando nosotros busquemos conocerlo más a Él, eso nos ayude a que nosotros podamos amar más a nuestros hermanos, porque ese es el deseo del Señor. Es lo que Pablo llamó para poner la atención ahí, en que aunque judíos y gentiles venían de diferentes crianzas, habían sido enseñados de diferentes maneras, cuando ellos conocieron al Señor, entonces ya el Señor los hace que creen una nueva familia. Y aquí estamos un montón de gente de diferentes partes, diferentes lugares, unos que fuimos criados de una manera, otros que fueron criados de otra forma, pero el Señor solamente puede hacer eso, de unir diferentes personas que no vemos aquí de muchas nacionalidades, pero aún así, siendo a lo mejor de Sonora, podemos ver que somos personas muy diferentes, pero solamente el Señor puede hacer que nos podamos amar aún teniendo muchas diferencias como personas. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y Señor, gracias también por Romanos 15, Señor. Gracias por Romanos 14, porque es un tiempo y es una palabra que podamos reflexionar, Señor, en que necesitamos amarnos unos a otros, Señor. Que necesitamos voltear a ver no lo que a mí me agrada, o hacer las cosas aquellas que traen una satisfacción plena para mí, sino que busque, Señor, hacer lo que es bueno para mis hermanos. Llévanos, Señor, a ser una iglesia que seamos ese cuerpo, donde con muchos miembros, con muchas personas diferentes, podamos caminar juntos, Señor, como un solo cuerpo, unánimes, y que de esa manera, Señor, podamos darte toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Para que una vez, Señor, que podamos caminar juntos, entonces podamos salir afuera y podamos compartir de lo que tú has hecho en nosotros. Que podamos, Señor, ir a hablar de ese Dios que está buscando quien se acerque a Él. Que podamos hablar de ese Dios de amor que está buscando y teniendo paciencia, y aún no regresa, porque en su deseo es que todas las personas le conozcan a Él, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, ponemos en tus manos nuestra iglesia. Ayúdanos a hacer amor fraternal, que no solamente como concepto, que podamos, Señor, amarnos de tal manera, Señor, que también podamos amar a otros hermanos de afuera, que de la misma manera que nosotros nos amemos, podemos amar a otros hermanos que también están cumpliendo con el mismo propósito de darte la gloria a ti, porque sabemos, Señor, que nosotros no somos únicos. Sabemos que en tus planes está lo que tú estás haciendo en Hermosillo, trabajando con otras iglesias, con otros pastores, con otros hermanos de la fe que están en el mismo propósito, Señor, de conocerte a ti, Señor, y de estar preparados para que el día que tú vuelvas, que nosotros estemos listos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos.
Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg.